Al comienzo del programa, varias cosas. Primero, lo que está vinculado con esta baja de calificación de nuestro país en el mercado internacional que definió al país dentro de la categoría de standalone, o sea, un país individual, independiente, único, fuera de los mercados emergentes, que era la categoría que tenía el país hasta este momento, lo cual repercutió en la bolsa, tanto en la bolsa local como en Wall Street, bajando las acciones de las empresas vinculadas a la Argentina, ¿no? Algunos dicen que esto es una mala señal para el país, especialmente por las expectativas de los acuerdos con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional que el ministro Guzmán viene trabajando muy silenciosa pero ininterrumpidamente. En realidad también mencionan que bueno, el Club de París ya dio un aval de alguna forma a la Argentina, evitando que caiga en default en el cumplimiento de los pagos previstos para este mes. Esta situación marca un poco la situación de la economía general argentina, ¿no? Que como bien decíamos al principio del programa también, está muy impactada por el tema de la inflación, por la situación de los precios y, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo del salario, algo que las organizaciones sindicales están trabajando para recuperar. Bueno, en este escenario, para hablar, para intercambiar alguna idea, para ver cuál es su opinión, tenemos en contacto a Fabián Medina, que es economista, un amigo de la casa, a quien le vamos a preguntar cómo ve la situación en virtud de todo esto de la economía de nuestro país. Fabián, ¿cómo estás? Fernando Barrera, Javier Liaño, Verónica Estea, te saludan. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bueno, un placer tenerte con nosotros nuevamente, ¿eh? Home office como hace un año y pico ya a esta altura. Terrible, ¿no? Ya casi acostumbrados a esto. Ya... No, por favor, no me acostumbro. Totalmente. Vos sabés vas a la oficina, prendés la máquina, cuando te vas la apagás y saliste y te olvidaste. Sí. Acá tenés la máquina todo el tiempo prendida, estás todo el tiempo frente a la pantalla. Es durísimo eso, ¿viste? Porque es verdad, es algo que uno arranca a la mañana, sí, y no sabes cuándo vas a terminar, porque... No, te descompaginan los horarios del día. Es más, estás cenando y tal vez te aparecen temas y decís, ay, por Dios, y arrancás... A lo cual, si estoy cenando o estoy almorzando, sí, que sigan apareciendo. Tal cual. A ver, lo bien Fernando, que haces. Fernando, nos conocemos hace mucho, sabés que lo que te digo es lo que es tal cual soy. Tal cual. Es así. Bueno, Fabián, un placer tenerte otra vez con nosotros. Contanos, ¿cómo ves esta situación? ¿En qué situación está la economía del país? ¿Vamos de afuera para adentro? Dale. Que nos hayan bajado la categoría no era ninguna novedad. Es más, nunca fuimos emergentes. Cuando nos pasaron de mercado de frontera 2016 a emergente, calculá que bueno, a ver, vamos a aclararle a la gente qué es lo que es un mercado de frontera. Ahí está, eso es bueno. Vos tenés, un mercado de frontera tiene dos características: muy cortos plazos de los títulos de letras públicas y muy alta tasa, ¿sí? En 2014 nos habían declarado mercado de frontera porque teníamos un LEVAC al 23% anual, ¿sí? El 12 de diciembre del 2015, del 23 la llevaron al 38. ¿Por qué yo digo que nunca dejamos de serlo? Porque las LEVAC eran a 30 días. Y en 2018 llegamos a tener LEVAC a 30 días al 85% anual. La cambiamos por LELIC, que era también terminamos al 85% anual, pero a 7 días. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Claro. El tema es, el 12 de agosto del 2019,
se impone las restricciones cambiarias, sabemos los CEPO. Desde ese momento hasta hoy, debido al desastre de reservas que quedaron y la posibilidad de no haber no es obligar en realidad, algo normal que cualquier país que no emite dólares, el que exporta el dólar tiene que traer los dólares. Después se le cambia y se le dan pesos, ¿sí? Es lo que hace la función del Banco Central para exportación e importación. Después de eso, ya desde enero de 2018 no nos prestaban más plata. Cuando no te dieron más plata en los mercados el mercado voluntario, llámese bonos internacionales, ahí ya le diste en un default virtual. Hoy todavía siguen sin prestarnos plata del mundo, así que la situación extranjera, puertas afuera, es la misma para todos. ¿En qué nos cambia? ¿Vas a tener una gran salida de dólares? No, porque los dólares hoy, de acuerdo al CEPO que se instauró el 12 de agosto del 19, no podés sacar los dólares que tenés en el país como cualquier hijo de vecino la cantidad que quieras. Tenés una cantidad limitada. Entonces, a nivel interno no nos va a afectar. Quedan algunos fondos de los que entraron en el 2016, 2017 y compraron bonos actuales, sí. A esos fondos estimo que el ministro Guzmán los va a dejar salir porque ahora tenemos algo mucho mejor. Estamos con las reservas del Banco Central creciendo, al principio de año estábamos en 39, 40 mil, hoy ya estamos en 42, 43 mil, y vamos a terminar el año alrededor de 48, 50 mil millones de dólares. Con lo cual vas a tener liquidez de dólares por retenciones y por exportaciones, ¿sí? Sí. Eso exporta para afuera. A nivel interno no nos debería golpear. Claro. A ver, la economía de la diaria del laburante, como somos todos nosotros, porque uno puede tener un cargo más, un cargo menos, puede tener una cosa más que el otro, no dejamos de ser laburante por más que tengamos un título. Sí, sí. Y esto lo vengo diciendo siempre. No es nuevo, también, el que me conoce lo sabe. Uno tiene, el título no es un documento, es una herramienta. El título más grande que uno tiene no es el de doctor, sino el de señor o de señora o señorita. Eso es lo que hace la persona. Después el título te da una mano para que puedas vivir mejor. Eso, el laburante del diario va a seguir como estamos hasta ahora, a ver, con mejoría a lo que fue el año pasado. Ya tuvimos el primer trimestre 2,5 puntos de crecimiento. Tuviste mayor uso de la capacidad instalada, pasaste de 59%, 58% que estabas en marzo del 2019, ya no 2020, 2019, a 64 ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que la industria se está recuperando. Ahora el punto siguiente, ¿cuál es? El consumo y la inflación, ¿sí? La inflación, tuviste una inflación que pasaste de 41, bajaste a 25, estoy hablando de 2016, 2019. Si querés te pongo 2015, que era 27 la real, ¿sí? Sí. No estamos hablando de intervención del INDEC, porque el INDEC nunca estuvo intervenido, la realidad es esta. La realidad marca una intervención, lo sabemos todos, que es cuando un organismo depende de otro y el organismo superior pone a alguien directamente sin el cargo que corresponde. Que, como le gustaba decir al licenciado Moreno, el INDEC nunca estuvo intervenido, estuvo intrusado, que es distinto. ¿Sí? Entonces, la inflación del 2015 era 27, pasaste al 41 en el 16, bajaste a 25 en 17, te fuiste a 48, te fuiste a 54. El año pasado tuvimos 36, y este año, como siempre solemos tener algunos que buscan la quinta pata al gato, los primeros tres, desde noviembre del año pasado, cuando empezaste con las reaperturas, ¿dónde tuviste el mayor crecimiento? En la vestimenta. Porque te aplicaron todo lo que no pudieron vender de marzo hasta octubre, te lo aplicaron todo junto en noviembre, y se te fueron los precios, te dispararon los precios de la ropa, los precios de zapatillas. Bueno, ya sabemos lo que son las zapatillas ahora, ¿no?
ahí tenés una media de 4% el primer trimestre. Yo tenía visto que tenía que ser menor, pero vamos a terminar el año en 36, 38%, porque este mes vuelve a bajar y julio debería bajar de vuelta. Podés tener algún cimbronazo, noviembre, diciembre, que son meses inflacionarios, pero creo que tenés que tener una inflación de entre 2,5 y 3, o un poquito menos desde julio hasta octubre. Con un dólar blue, que si bien tuviste 10 días de crecimiento, pareciera ser que el viernes llegó al techo de 175, terminó en 174 y en estos momentos está en 173 y con vistas a bajar. Mucho menos de los 195 que llegó a tocar el diciembre del año pasado, ¿no? El 22 de octubre del año pasado. Claro, en octubre del año pasado, tal cual. Y 174 que tocó el 13 de noviembre del año pasado también. Entonces estás hablando, esta vez fue miedo, ¿sí? Lo que hizo subir el dólar por la categoría de mercado independiente, pero sobre todo por el asunto del cepo, que te obliga a tenerlo porque si no se te escapan los dólares, porque el 15 de enero del 2016 empezaste con una serie de resoluciones, decretos, que pasaste de 2 millones de dólares a comprar 5, a exportar, a poner a 1 año, a 2 años, pasarlo a 10 años la liquidación, después que sea liquidación voluntaria, y cuando vos en Argentina pones algo voluntario seguramente no ocurre. Claro. Fabián, sí. Javier Liaño te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? No, justamente respecto a esto te quería preguntar, más allá de la eventual subida que tuvo la semana pasada el dólar blue, ¿vos ves la posibilidad con la cuestión de las elecciones que haya una pequeña corrida, que haya una devaluación importante? No, porque vas a tener mucho ingreso de dólares por retenciones y exportaciones. Es lo que nosotros denominamos en la calle como el Banco Central va a tener poder de fuego. Tanto por los dólares físicos que entran como por los bonos que tiene, ¿sí? De la nueva deuda cambiada el año pasado con los bonistas. Y después Club de París, ya está el ok. Te pidieron 430 millones distribuidos de acá hasta fin de año, ¿sí? O sea, el ministro lo que terminó armando es un plan de cómodos pagos, muy cómodos, y porque eso se va a terminar de resolver cuando dé el ok la oficina de evaluación de créditos del fondo, que está parado ahí los acuerdos del 2018 desde el 15 de enero de este año. Están estudiándolo a ver si corresponden o no correspondían otorgarlo. Desde ya te digo, por la Carta Orgánica, esos 2 acuerdos eran imposibles de otorgar. Argentina podía recibir hasta 10.000 millones, le firmaron por 60, y todo es para aumentar las reservas o generar consumo interno, y generaron activos externos, lo que llamamos generalmente fuga de capitales. Demostrado por el mismo fondo, lo más seguro es que vayan a una demanda penal por defraudación contra el mismo fondo en Estados Unidos, no acá, contra los directivos del Fondo Monetario y funcionarios del gobierno nacional, del presidente hasta el ministro de Economía y los 2 presidentes del Central. Ahí tenés posibilidades de condonación total, condonación parcial, o que te digan hay que pagar. En caso que haya que pagar, va a ser un acuerdo 10 años de facilidades extendidas, con 5 de gracia, semestrales iguales y consecutivas, a partir de 2025. Y ahí vas a cerrar lo mismo con lo que quede del Club de París. No hay problema en el orden externo con las negociaciones. Ese es lo que mejor maneja el ministro de Economía, la parte de negociación externa. Tal cual. Fabián, si tuvieras que hacer una predicción de la situación económica del país hacia el año que viene, ¿vos cómo lo ves? El año que viene, con todo el frente de no pago de deuda, con el crecimiento que te van a generar de PBI directamente las vacunas, ya no hablo de una, hablo de 3 o 4 por lo menos. Tenés AstraZeneca, tenés Sputnik, tenés Sinopharm, y si llega la de Cuba,
creo que sería la más potable la de Cuba que la de Israel, después de algunos dichos de algunos compañeros de otros sectores del país. Creo que podés tener por lo menos un 2% de crecimiento puro por las vacunas, y después tenés el dato adicional de industria automotriz. Bolsonaro echó a Ford de Brasil, tuviste un crecimiento de la producción argentina contra 2019 de 125%. Y después tenés BMW y la parte que vienen a explotar el litio para venderle también a BMW en el norte. Eso es todo generación nueva. Estás hablando de 2 puntos y medio CPI nuevo, más el crecimiento normal, que podés tener un crecimiento sostenido de mínimo 7 u 8 puntos por 3-4 años. Lo que sería inaudito para un nivel Argentina. Volveríamos a hacer las tasas que generó en aquel momento Néstor Kirchner. Tal cual. Y eso sería un verdadero proceso de recuperación, un promedio de 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno anual durante 3 años. Ahí sí estarías en un proceso de recuperación económica. Pero estamos hablando de 7 u 8. Tal cual, con más razón. Y además tenés un dato adicional. A ver, vamos a aclararle a la gente. Si calculás 36-38% de inflación anual, sí, y tenés paritarias del 40%, estás recuperando terreno en los salarios en blanco. Tal cual. ¿Sí? Sí, sí. A ver, porque tenés 45% camioneros, 45% bancarios, otra tanto tenés en aceiteros, tenés empleados del Congreso, a ver, empleados, no legisladores por el momento, porque dijeron cualquier cosa que eran los legisladores, sino son los empleados, el administrativo, el recepcionista, el seguridad, el chofer, el de limpieza, 40%, y vamos a ser realistas, la Administración Pública Nacional también recibió un 40%, sí. Porque tuviste 35 de paritaria y 4 de corrección del mes anterior. O sea, terminaste teniendo el 40%, porque acumula y son 40 y moneda. Después puede decir lo que quiera, que la gente trabaja, que la gente no trabaja. Yo te diría es que hay organismos que el 95% están home office y están trabajando todo el día. Sí, no, eso no me cabe duda, Damos fe de eso. Eso es así. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener años, no te digo espectaculares, pero sí de mucha recuperación económica, y eso vas a tardar unos meses hasta que la gente sal de las deudas y empiece a consumir. Esa es la realidad. Perfecto, Fabián. Después tenés un dato adicional. Bueno, por ejemplo, no sé si ustedes saben, me puse al frente de los 550.000 deudores UBA. Mira. Generando un proyecto de ley en el cual sea suspensión, no congelamiento, hasta julio del 2022. Sí. Y que con valores desde enero, el mismo valor que sea fijo, con el valor de marzo de 2020. ¿Por qué marzo? Porque fue cuando empezó el congelamiento de hipotecarios. Claro. Personales y prendarios no tuvieron congelamiento. Entonces, con ese dato, tenés que hacerlo igual. Si vamos a hacer justicia social, hagamos justicia social con todo. A ver, Fer, por si yo sabemos cómo pienso. Sí. Lo voy a decir, soy peronista, ¿qué querés decir? Para mí la justicia social es básica. Y tenés 550.000 personas y son 2 millones de personas. Es mucha gente en el país que esto está sufriendo, y hay gente que está perdiendo la salud. Sí, totalmente. Es una situación lo de los deudores los deudores no hipotecarios UBA es tremendo, porque los hipotecarios tuvieron la suspensión, pero los deudores personales... Congelamiento. Tal cual. Después tenés 450.000 que son personales y prendarios. Sí, totalmente. Entonces vamos por un proyecto de ley. Estamos en tratativas con algunos legisladores, diputados, senadores nacionales, amigos y conocidos. No estoy hablando de un solo sector, estoy hablando de todos los sectores. Sí. Bueno, hay algunos con los cuales sabemos que no podemos hablar directamente. Sí. Pero para ver de tratarlo como proyecto de ley, y si no, estamos juntando firmas a través de la página digital
que es suspensión UVA, ABAZ, AB corta A doble A Z, que es simplemente la firma digital, y hay un proyecto de planillas de firma de iniciativa popular que están en distintas partes del país para los que no tienen acceso a Internet. Muy bueno, Fabián. Vamos a trabajar ese tema. Me parece interesante que lo analicemos también en otro momento y que le demos impulso a eso, porque me parece que es una cuestión que está afectando a muchos a lo largo del país y que realmente tiene que ver con la situación económica de la gente, ¿no? A ver, si hay que ponerle plata a la gente, tenés que darle tranquilidad mental. Tal cual. Yo puedo entender que un presidente del Banco Nación Argentina, que es el que rejunta 55% de los créditos de la gestión anterior, te diga que estaban haciendo negocio. Lo que no puedo entender que el vicepresidente actual te diga lo mismo. Si el vicepresidente actual dice lo mismo que decía el presidente de la gestión anterior, lo que tiene que hacer es irse. Listo. A ver, vamos a poner en claro, los cargos de directorio del Banco Nación, en este caso, Banco Ciudad, Banco Provincia, llegan por conocimiento técnico o por política, ¿sí? De acuerdo al gobierno que está en ese momento. Si este gobierno es plenamente la antítesis en lo económico de lo anterior, el vicepresidente de un banco no puede decir lo mismo que decía el directorio anterior. Soy un poquito tajante. Algunos dirían recalcitrante, pero soy políticamente incorrecto todavía. No, pero es así. Gracias, Fabián, por la comunicación, y estemos al habla. Me interesa que avancemos con este tema de los créditos UVA, que es un gran problema que tiene mucha gente, que hoy le está afectando hasta incluso la salud, muchos trabajadores que podían, que fueron los que intentaron acceder a un pequeño crédito para incluso pagar hasta sus tarjetas de crédito, digamos, en un momento tan difícil de la economía, hoy se encuentran con una situación de usura que les complica la vida. Vamos a hacerlo más fácil. El que sacó un crédito en el 2016 lo sacó con el valor de UVA a 14, hoy está a 80. Una locura, es imposible. Es Exacto. imposible. Dejás la vida ahí, Es imposible. Y por eso te estoy diciendo que muchos pierden la salud. Hay gente, el primer ejecutado está de acuerdo con la medida y es de San Rafael, Mendoza, y lo ejecutó el Banco Nación claro. en abril pasado. Claro. Banco oficial, ¿no? Banco oficial. Por eso, la indignación que uno tiene con todo esto. Tristísimo. Seguimos teniendo sangre en las venas, eso lo demuestra. Tal cual. Fabián, gracias por todo. Gracias. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Javi, estamos al habla. Dale, hasta luego. Desde Buenos Aires.